Bienvenidos a la Maestría en Gestión Pública, Ética, Habilidades Directivas en el Sector Público. Hoy vamos a abordar el módulo 4, hablando de la comunicación para el fortalecimiento de las relaciones de trabajo en equipo. ¿Cómo vamos a abordar esta asignatura? Vamos a trabajar por una parte los fundamentos de la comunicación, el modelo de comunicación, tipos existentes de la comunicación, la organización como equipo, como grupo, la construcción de ese equipo, la influencia de la inteligencia emocional y en qué consiste, y prevención de conflicto en las relaciones grupales. La comunicación. ¿Verdad? Qué preciosa asignatura de la que depende casi toda nuestra vida. La comunicación, si nos damos cuenta, es eso que nos hace ser humanos, es eso que nos diferencia de todo otro ser y, por supuesto, de los animales. La comunicación es tan importante que va a determinar el tipo de relaciones que vamos a tener con nuestro entorno. Pero fíjense, es tan importante que puede determinar incluso nuestro nivel de desarrollo personal. Solo a través de la comunicación, a veces tomamos conciencia de nuestros propios estados emocionales, de nuestras oportunidades de mejora, de cómo podemos crecer y desarrollar todo nuestro potencial. De nuestra clase y tipo de comunicación va a depender el que nos demos cuenta de cuáles son nuestras principales oportunidades de desarrollo. Y asimismo va a depender nuestro nivel nada más y nada menos que liderazgo. El cómo vamos a afrontar nuestra posición en la vida. Del tipo de comunicación vamos a lograr que personas se acerquen a nosotros e incluso podamos influir en ellas. O todo lo contrario. O que si no somos asertivos, o somos pasivos, o por ende somos agresivos, las personas nos eviten y solo podamos influir en ellos por miedo, lamentablemente atendiendo criterios de autoridad. Por tanto, la comunicación, si nos damos cuenta, es fundamental en la gestión de las relaciones de una institución pública, pero también en nuestro crecimiento y desarrollo personal y también en ese empoderamiento que necesitamos que nuestra gente tenga en la institución. La comunicación es la parte más esencial, por tanto, de la organización, ya que a través de ella las personas se podrán convertir o no en equipos y pueden lograr el entendimiento, la coordinación, las estructuras, la cooperación de las mismas, que sería lo que permitiría o no que trabajáramos en equipos y, por tanto, dar respuesta y aporte de valor al cliente, al ciudadano. Asimismo, la comunicación nos va a permitir esos procesos, ¿verdad?, de intercambio que se asignan, en las que se pueden cumplir efectivamente las funciones o no, las tareas que se tienen que desarrollar en una organización y se establecen los compromisos. Se le encuentra, asimismo, a través de la comunicación, sentido a lo que estamos haciendo. Si no, se podrán comprometer nuestra gente con nosotros. Y se podrá formar parte de la misma, promoviendo la participación, la integración y la convivencia dentro de la contextualización de la cultura y los valores que haya elegido esa institución para poder cumplir su misión y su visión. Si nos damos cuenta, no podemos entonces dejar la comunicación en algo que solo debe de dominar el departamento que defina el sistema de comunicación orgánica, sino que es una función que debemos de dominar todos, implicarnos con ella y saber que es algo que debemos de mejorar, entrenarnos y de lo que depende nada menos que el resultado de nuestras vidas. Hay aspectos, por supuesto, que facilitan el logro de los objetivos comunicativos en una institución y otros que son su principal, barrera o dique para que fluya la misma. Debemos de prestar atención antes de comunicar algo, por una parte a la actitud que estamos teniendo cuando comunicamos algo y a la actitud que tienen las personas que la reciben en la organización y cuando lo están recibiendo. Debemos, por tanto, de poner énfasis en generar actitudes positivas mientras estoy comunicando algo y de procurar que en la empresa exista un clima emocional adecuado que me permita tener una actitud positiva cuando recibo esa información. Asimismo, tengo que estar igual de enfocada en el plan preciso, en la estrategia que voy a utilizar para comunicar algo. Tiene que ser perfectamente definida, sabiendo qué objetivo quiero lograr cuando comunico algo, qué resultado. No olviden que toda comunicación
implica o debe de implicar una acción, incluso si la acción fuera reflexión del equipo. La comunicación siempre es para algo y por algo. Y todo ello debe de estar enmarcado en una percepción muy positiva de la propuesta. Solo así podremos lograr la exégesis de esa comunicación. Igualmente importante es saber que uno de los factores cruciales en esa comunicación es la tan estudiada y de actualidad empatía. Carnegie nos dice que existen 3 reglas elementales para tratar con los demás y para desarrollar una gran empatía. Esa capacidad que me permite saber, ¿verdad?, cómo siente mi gente, qué expectativas tienen de lo que estoy diciendo, qué necesitan, qué actitudes, qué emociones tienen. Y tener yo una actitud proactiva y de servicio hacia esas necesidades y expectativas. 3, por tanto, serían las reglas fundamentales para tratar con los demás. 1. No critique, no condene, no se queje, porque lo que vamos a despertar en el otro es una actitud de defensa, que despertarán las críticas, y esas críticas generarán barreras. 2. Demuestre siempre un aprecio honrado y sincero por los demás. Sea tremendamente respetuoso. No haga halagos que no sienta. Y sea sincero en sus valoraciones. Esto permitirá que los demás se abran y se permita un flujo continuo y constante de relaciones positivas y de información válida. Y tercero, despiértennos más intensamente y que nos permita ponernos continuamente en el lugar del otro, porque esto desencadena las mejores reacciones positivas de los demás. A todos nos gusta saber sernos comprendidos y entendidos. Los patrones, al fin y al cabo, de comunicación que existen en una organización reflejan los hábitos de comportamiento que tiene esa organización. Por tanto, a la hora de definir el plan de comunicación interna que se debe de desarrollar y gestionar en una organización, en una institución pública, tengo que tener en cuenta esto. Tanto los flujos de información que hay en una organización me informan sobre los hábitos de comportamiento que tienen las personas en la misma, que se traducen en patrones comunicacionales perfectamente definidos y que a su vez se influyen y se reflejan en los flujos de información que gestiona la comunicación en la misma. Por tanto, tengo que saber que existen 3 tipos de patrones para detectarlos, medirlos, gestionarlos, reconducirlos y reforzarlos. Hay algunos que hay que reconducir, otros que hay que reforzar y otros que hay que intentar incluso evitar. ¿Cuáles son? Miren, van a encontrar en su organización 3 tipos. Patrones que llamamos de refuerzo. Serían todos esos comportamientos y conductas que lo que hacen es reforzar comunicaciones positivas de orgullo, asentimiento, comentarios positivos sobre los logros de uno de los compañeros, etcétera, etcétera. Estas comunicaciones son francamente interesantes y muy positivas. Lo que hacen es reforzar la organización. Por tanto, lo que haré yo es premiarlos y reforzarlos. En cambio, hay otros patrones que se llaman de compensación. Estos son los patrones que verán proporcionando un inmovilismo. Lo que premian es el rol, el estatus, el poder, lo que está establecido en la organización. Son comunicaciones de tipo neutra. Y lo que hacen es mantener ese inmovilismo del que hablaba, ¿verdad? Esa concentración entre el rol y el poder, que muchas veces no nos permite aprovechar un crecimiento rápido e instintivo. Y finalmente tenemos patrones, ¿verdad?, llamados de deterioro. Son ese chisme, esas comunicaciones de reprobación, negativas, ese criticar continuo, ese centrarme en lo negativo, esa rumorología nefasta en la organización, que lo que hace es deteriorar profundamente toda la organización e impidiendo que salgan verdaderos aportes de valor, iniciativas, innovaciones y creatividad en la compañía, impidiendo la cohesión de la misma y, por tanto, inhabilitando la mejor de las estrategias de comunicación si permitimos que existan esos patrones de deterioro. Como vemos, tendremos entonces que premiar los primeros, reconducir los segundos y anular los últimos.
¿Y por qué hablamos ahora de organigrama en un plan de comunicación, en la gestión de la institución pública? Porque es fundamental. Tenemos que saber que esa información que fluye dentro de la organización responde a sí mismo a de dónde se produce esa información, y por eso es tan importante analizar tanto el organigrama formal, por llamarlo de alguna forma, el jerárquico, como el funcional. Si queremos tener organizaciones verdaderamente efectivas que produzcan resultados de aporte de valor al cliente tanto interno como externo, tengo que saber que una organización se comprende de una estructura, de una serie de funciones que la hacen verdaderamente resolutiva o operativa. Y la comunicación, es importante tener en cuenta que el organigrama jerárquico parece que es a lo que tengo que atender. Pues curiosamente es menos importante que el organigrama funcional. ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde se está haciendo? Si las funciones laborales están bien relacionadas entre sí, bien conectadas, bien alimentadas, bien nutridas, sobre una base estratégica que tiene que estar previamente definida para crear sinergia positiva. Esto es, además, acumulativo en el tiempo y termina creando, como hemos dicho antes, patrones de comunicación perfectamente reforzadores. Como ven, debe de ser previamente planificado, organizado en una estrategia muy estudiada de comunicación interna. ¿Cómo se vería plasmado en un slide? Miren, ponemos por una parte el organigrama funcional y el jerárquico. ¿A qué responde la información en el jerárquico? En el organigrama jerárquico, lo importante es tener en cuenta la posición que tenemos, esa información, de dónde sucede, en relación a la estructura de toda la pirámide, de toda la organización. ¿A qué va dirigido este tipo de informaciones? A mantener el estatus, a mantener el poder. En cambio, en el aspecto relacional de la organización de la institución, lo que es importante es ver la posición que tiene esa información y quién la genera en función de la función que se realice. En este caso, la información, el conjunto de flujos, va destinado a reforzar y mantener la tarea, lo que se está haciendo, los resultados. Para seguir avanzando, tenemos a su vez que introducir otra serie de variables muy importantes, y es que en toda la gestión de flujos de información de una institución o de una organización, tenemos que saber que hay una parte que tiene que ver con la función deductiva y otra parte que tiene que ver con la función inductiva de la comunicación. Vamos a diferenciarlas. Si lo que quiero es gestionar perfectamente el plan de comunicación interno de una organización, tengo que saber gestionar la comunicación, las relaciones de una actividad que responde a los conceptos tanto inductivos como deductivos. ¿Cuáles serían los deductivos? Los deductivos tienen que ver con la información que se gestiona de lo general a lo particular. Tiene que ver con establecer una serie de estrategias, de tácticas, para lograr un objetivo específico que se aborde con la mejor de las herramientas comunicacionales. Por ejemplo, organizar un gabinete de crisis para poder resolver un tema importante en la organización. Por ejemplo, lanzar una campaña que mejore la recepción de los clientes o la percepción de nuestra institución, etcétera, etcétera. Por tanto, está destinada al responsable de comunicación interno, de imagen o de capital humano, recursos humanos, y es el que gestiona junto a marketing esta función, esta dirección de comunicación. Si nos damos cuenta, finalmente, esta parte deductiva requiere de una formación específica en comunicación y todo lo que tiene que ver con las herramientas o estrategias que he definido, gabinetes de crisis, gestión de comunicación externa, encuestas, etcétera. Por contra, la parte inductiva, la función inductiva, tiene que ver con cómo impacta una información en la relación, es decir, requiere una formación genérica, es decir, va de lo particular a lo general, al contrario que la deductiva, de lo particular a lo general, por eso es inductiva. Y está destinada a todos los cuadros, a los directivos, a los técnicos, a los mandos intermedios y a cualquier área de la corporación. Por tanto, la formación que debemos de tener para gestionar la inductiva es de tipo genérico. ¿Qué fundamentos tenemos al fin y al cabo en la comunicación? Como todos ustedes saben, he puesto aquí en el slide los elementos, las fases que tiene un proceso básico de comunicación. Por una parte, tendríamos al emisor,
Y por otra parte, tendríamos al final al receptor. Entre medio, tenemos que atender a los filtros que se producen a veces en la misma organización o aspectos que podemos tener estudiados o no, que favorecen o interrumpen la emisión del mensaje, que además tiene que ser perfectamente canalizado con el medio más adecuado para llegar a donde debemos de llegar, establecido con una decodificación y una construcción, ¿verdad?, del código más adecuado en función de qué queremos perseguir y dónde queremos impactar y la casuística del receptor. Y finalmente, la composición, la ordenación, la construcción del contenido de lo que quiero decir, por tanto, la definición del mensaje. Sin olvidar las barreras que hay exactamente entre ese mensaje y el receptor, para poder preverlas, solventarlas y gestionarlas. Saber asimismo que existe un proceso interesantísimo de retroalimentación que no puedo olvidar entre lo que ha percibido y le ha llegado a ese receptor, que nos debe de dar feedback, retroalimentación continuamente el emisor y así gestionar ciclos continuos de comunicación. Si no existiera esa retroalimentación de la que acabamos de hablar, no podríamos hablar en ningún caso de acto comunicativo. Y esto es muy importante resaltarlo en la institución pública. Miren, en muchos procesos en los que formo parte en instituciones públicas o en organizaciones públicas, a veces se confunde decir que la organización está informada, que hay un proceso rico de comunicación con que la dirección haya emitido un mensaje. Miren, esto no es ningún acto de comunicación. Eso es lo mismo que comparar el liderazgo con el mando. El que yo mande un mensaje no significa que esté comunicándome con la organización. Tengo que saber a quién se lo mando, cómo ha sido percibido, qué opinan al respecto. Y eso se tiene que estar continuamente alimentando para establecer esos procesos reales de comunicación. Por tanto, la relación, asimismo, entre el contenido y la manera en la que tengo que diseñar ese mensaje es crucial para gestionar la comunicación interna en una organización y externa respecto a los ciudadanos. Y técnicamente, el lenguaje analógico es la forma, mientras que el lenguaje digital sería el contenido. Curioso, ¿verdad? El modelo básico que acabamos de mencionar se explicaría en cada uno de sus elementos intervinientes de la siguiente manera. El emisor puede ser un individuo, puede ser un departamento o puede ser la propia organización. En el caso de organizaciones institucionales, ¿verdad?, y departamentos, debo de considerar que debe de estar perfectamente el emisor definido en el plan estratégico de comunicación y considerar entonces la política de comunicación que se ha definido en ese departamento y en esa organización en suma. Si es un individuo, en cambio, lo que tengo que considerar es qué valores, qué filosofía personal tiene esa persona y qué pretende lograr con esa comunicación, por tanto, la intención comunicativa. En el modelo de comunicación y en lo que tiene que ver con el emisor, tenemos que saber esa política de comunicación respecto a los siguientes pasos. Por una parte, ¿por qué quiero comunicarlo? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Qué pretendo conseguir? ¿Cuál es la filosofía y el valor fundamental que fomenta esa actividad? ¿Qué atributos caracterizan la comunicación y por qué? Y finalmente construir con ello la estrategia general de ese proceso de comunicación. Respecto al receptor, tengo que saber que varía en función del espacio que recorre esa información. Puedo tener receptores respecto a este aspecto de carácter masivo, pública, grupal, interpersonal y finalmente íntimo. La masiva. Aquí el receptor es anónimo, es heterogéneo, está disperso y no se controla, ¿verdad?, la respuesta de una manera en absoluto directa. Estaríamos hablando de la información, ¿verdad?, y la gestión de la comunicación que aparece en televisión, en radio, en prensa, donde, como digo, los interlocutores, los receptores no se conocen entre sí. Luego tendremos la comunicación respecto a receptores pública. Aquí el receptor está constituido por personas que no se conocen, pero sí están reunidas en función de algo que les interesa en común, un interés común, algo que les une. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un mitin político, estaríamos hablando de acudir a una conferencia que nos interesa a personas que no nos conocemos, pero que tenemos unos intereses comunes, etcétera, etcétera. Por tanto, como tal, debe de ser gestionada esa comunicación. Luego teníamos
los receptores respecto a la comunicación grupal. Aquí los receptores grupales son personas que mantienen ya una fuerte interacción y además esa interacción es duradera en el tiempo. Presentan asimismo una conciencia común colectiva y están relacionados por lazos afectivos o lazos utilitarios. Sería la comunicación, por ejemplo, que se da dentro de una familia, la comunicación que se da dentro de una pandilla, de un grupo, ¿verdad?, de amigos. Luego tendríamos la comunicación interpersonal. En este caso, el receptor interpersonal es individual. Por tanto, recibe mensajes de otras personas, mensajes de otros grupos o incluso mensajes de otras organizaciones. Y puede ser de carácter tanto virtual o interpersonal presencial, que sería la que hasta ahora se estudiaba con mayor profusión. Pero cada vez, como vemos, va tomando más importancia la comunicación virtual interpersonal. Y finalmente tendríamos la comunicación respecto a los receptores íntima. Sería ese espacio íntimo, ¿verdad?, que viene definido por una cortísima distancia, que es menor a 1 metro respecto a los interlocutores. Una vez hemos estudiado las distintas facetas que tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar la comunicación aplicada a los distintos receptores, vamos a ver qué estructura social tienen esos grupos de lo que hemos hablado. Por una parte, tengo que ver las características del grupo de referencia para ver si son grupos primarios, secundarios o lo que llamamos grupos de referencia, porque la gestión de la comunicación va a tener que tener en cuenta las características y la casuística diferente de cada uno de ellos. Miren, si hablamos de un grupo primario, en lo que se basa ese grupo primario es en lo que llamamos conciencia etnocéntrica, es decir, más que en lo que les une, qué conciencia tienen, qué les diferencian contra o en diferencia de otros grupos. Asimismo, en ese grupo primario, la pertenencia está supeditada a la aceptación, ¿verdad?, de unos valores sagrados y de una serie de intenciones que les unen. Y la función de la relación está dirigida fundamentalmente a mantener la relación, mantener la estructura, mejor dicho, entre ellos. Eso respecto al grupo primario. En el grupo secundario se basa en tener una conciencia comunitaria, pertenecer a una comunidad. La pertenencia estaría supeditada en contra a la aceptación de unas normas de conducta y la función sería enriquecer dicha estructura. Finalmente, el grupo que podríamos llamar de referencia, lo que se basa es en determinadas estereotipias. La pertenencia está supeditada a superar o igualar la conducta, el tipo de relación puede ser incluso especular y finalmente la función es mantener una aspiración social que curiosamente a veces puede ser casi ideal o virtual. Si hablamos del modelo de comunicación y atendemos a el medio más adecuado por el que debe de circular el mensaje para lograr impactar donde debemos impactar y lograr los resultados que pretendíamos en esa comunicación, hablaremos del canal. El canal está condicionado tanto, sobre todo actualmente, por la tecnología, sabiendo que esta tiene un peso importantísimo en la comunicación por una serie de razones principales. Uno, la tecnología va a condicionar la comprensión y la percepción del mensaje. Por eso tenemos que tener en cuenta, definir y tener en cuenta el canal más adecuado en función de lo que queremos conseguir. Y elegir el medio tecnológico, por tanto, más adecuado si queremos impactar en un medio de carácter interpersonal, individual, grupal, de primera, de segundo orden o incluso referencial. Asimismo, es muy importante tener en cuenta la estructura narrativa. ¿A qué me refiero? A que esa estructura narrativa tiene que estar perfectamente relacionada y elegir, por tanto, el medio tecnológico más adecuado a la misma. Y elegir un soporte que nos permita incorporar una estructura narrativa más o menos compleja en función de a quién va dirigida y el objetivo que pretendo lograr con la misma. Si tenemos claro que debo de elegir el mejor canal para impactar y conseguir el objetivo que pretende esa comunicación, no puedo dejar de lado saber elegir el conjunto de símbolos más importante que me permita hacer llegar exactamente lo que quiero hacer llegar. Es decir, que me permita tener un fácil proceso de codificación por una parte y luego de decodificación por parte del receptor. Por tanto,
El código expresa el conjunto de reglas expresivas que van a utilizarse para construir un mensaje. Y decodificar implicaría la acción que genera el interlocutor interpretando correctamente ese mensaje. Aquí recomendamos que generemos ese diccionario común y que seamos lo más empáticos posibles para definir un código, no con lo que yo quiero decir, sino sobre todo con lo que el otro puede entender en disposición de los medios que dominan su propia cultura, nivel intelectual, etcétera, 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 valores, y hacer y construir ese código en función del receptor y no del emisor. Debemos, por tanto, reflexionar previamente sobre el código más idóneo a utilizar, porque si no se ha roto el proceso de comunicación, en función de los objetivos que pretendo lograr y del tipo de público, por llamarlo de alguna manera, al que va dirigido masivamente esa comunicación. Y en ese modelo de comunicación hemos dicho que podían existir una serie de barreras, ¿verdad? De la misma forma que antes dijimos que había unos filtros al principio, puede haber unas barreras justo antes de llegar al receptor. Estas barreras son, o provienen, mejor dicho, de los siguientes elementos. Podemos tener barreras de tipo lingüísticas, emocionales, culturales y situacionales. Las barreras lingüísticas se refieren a la técnica comunicativa que no responde al objetivo con el que estaba previsto. ¿Qué puedo hacer aquí y debo de hacer aquí? Tengo que estudiar previamente la utilidad de las distintas técnicas comunicativas para saber cuál es la que debo de elegir. Y por tanto el sistema lingüístico más adecuado para que le llegue al interlocutor de la forma más fácil posible. Esa sería una barrera lingüística. Por ejemplo, se me ocurre, si quiero llegar al mayor número de personas y me comunico en una serie de jergas o en una serie de dialectos o en una serie de lenguajes que solo conocen un trozo de la población, evidentemente no puede ser efectiva. Tendré que utilizar el medio y las técnicas más universales o que más dominen un mayor porcentaje de la población para poder ser perfectamente efectiva. El segundo tipo de barreras decíamos que eran emocionales. ¿A qué me refiero con esto? Hay barreras, hay emociones que se ocultan, como hay intenciones que se ocultan. Por tanto, si se ocultan intenciones o se utiliza mucho la crítica, juzgo, lo que estoy haciendo es condenar. Y también puedo estar haciendo barreras emocionales con mi propio cuerpo a través de mi lenguaje no verbal. Cuidemos estos aspectos, porque puede ser que mi mensaje verbal esté diciendo una cosa y mi cuerpo esté diciendo otro, o mi sobreactuación o la profusión de mis gestos están significando una verdadera barrera entre lo que digo y mis gestos, que solo deben de servir para apuntalar, afirmar, reforzar mi mensaje y no lo contrario. ¿Qué hago respecto a estas barreras emocionales? Tengo que ser sobre todo honesto. Miren, el lenguaje no verbal, lo que podríamos llamar inconsciente de nuestras comunicaciones, nunca miente. La forma más efectiva para que no haya barreras emocionales es que usted sea coherente con lo que dice y sienta exactamente lo que dice que siente. Y ese sentimiento sea adecuado al objetivo de las personas a las que va destinado. Es lo más fácil. Por tanto, seamos honestos en esa comunicación y domine y trabaje esa comunicación no verbal para que no tengas las lapsus linguae o no tenga gestos que le delaten su verdadera intención. El punto tercero serían las barreras que generan o se generan por aspectos culturales. Por ejemplo, el código presenta un significado cultural diferente. Estemos atentos a ver si tenemos una serie de barreras culturales que impiden que la información, los flujos de la información se estén desarrollando de manera natural y fluida. Lo que tengo que hacer entonces es investigar, interesarme, estudiar la cultura, los valores, la manera de expresarse de mi receptor, para adaptarme a la misma. Y finalmente tendríamos esas barreras llamadas situacionales. ¿A qué me refiero con estas? Son barreras que ocurren cuando yo estoy, por ejemplo, gestionando un evento y no he tenido previsto que ocurran otra serie de eventos, otra serie de circunstancias o de situaciones en la empresa que solapen el impacto que voy a tener en mi evento. Se produce entonces un solapamiento, ¿verdad?, del objetivo de mi comunicación con otras comunicaciones superpuestas. ¿Qué tengo que hacer aquí?
mantener una estrategia clara, definir perfectamente mi objetivo en función de otros eventos que puedan ocurrir y evitar filtraciones y estar informado de lo que acontece en el exterior. No estar en una caja en la cual no me doy cuenta que lo que voy a decir ese día va a estar en competencia con otra serie de actuaciones y eventos tan importantes o más que el mío, que va a entorpecer la recepción de la institución o de ese departamento o de esa persona sobre lo que estoy diciendo. ¿Qué serían, por último, los filtros? De la misma forma que hemos explicado las barreras, recuerden que decíamos que el emisor tenía que luchar contra los filtros que se podían producir del mensaje. Y estos filtros son de carácter tanto externo como internos. Vamos a ver los primeros. Los filtros externos estarían formados por, verán, las normas, las leyes, la legislación, los departamentos, las personas o incluso el presupuesto de una compañía. Pueden hacer de filtros que tengo que tener en cuenta a la hora de definir el mensaje y el impacto del mismo. Por contra, los filtros llamados internos tienen que ver con nosotros mismos, nuestros propios temores,